Buenos días y bienvenidos al número 83 del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buena. Pues ¿Todo nada, bien? aquí ya más. Sí, domingo de mañana, a ver qué tal se nos da la grabación y luego el disfrutar el domingo. Muy bien, Manu, ¿cómo vamos? Por ahí Muy abajo. buenos días, perfecto. Alegría de verano. Alegría Aquí de en verano. Grecia nos acompaña todo, así que perfecto. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a arrancar el resumen semanal de trading con la estructura habitual y empezamos por el IBEX 35. Aquí tenemos en pantalla ya el IBEX 35, como siempre con el mismo enfoque de swing trading, es decir, con gráfico semanal a la izquierda, con gráfico diario a la derecha. En el gráfico semanal lo que tratamos de encontrar es siempre el ciclo, la etapa del ciclo de vida en el que se encuentra el valor y en este caso continuamos en una etapa 1. Continuamos en una etapa 1 que viene ya desarrollando desde la semana, bueno, desde hace ya varias semanas, eh, volviendo hacia después, o sea, después de subir y el precio alejándose mucho de la media, que es lo que llamamos la exhalación, está comenzando la inhalación. Comentábamos en el viernes de cierre que lo ideal para tener cierta continuidad alcista es que si esto continúa cayendo, no pierda la media de 20, no pierda la media de 20. Si no pierde la media de 20 y desde ahí rebota hacia arriba, sería lo que conocemos como el concepto de acunamiento y anticiparía cosas alcistas, iba a decir positivas, no, cosas alcistas para el IBEX 35, pero de momento hay que esperar a ver dónde finaliza esta inhalación que acaba de comenzar en la semana pasada. Esta inhalación se ve perfectamente en gráfico diario, donde sí tenemos una etapa 2, tenemos una etapa 2 en el que después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas, ya comentábamos la semana pasada que cuidado, porque lo normal es que como esta distancia entre el precio y la media de 20 era tan grande, es lo que llamamos la D2, lo más normal era que esta semana tuviéramos la corrección, tuviéramos lo que llamamos nosotros la inhalación hacia la media de 20. Y dicho y hecho, el mismo lunes ha abierto con lo que llamamos hueco novato. ¿eh? Fijaros, esto es un hueco novato porque el día anterior cerró aquí y al día siguiente abre aquí, después de un montón de velas seguidas, lejísimos de la media. Esos son los conceptos de hueco novato. Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho? Bueno, pues está haciendo la inhalación. Está haciendo la inhalación. Fijaros porque ayer ha sido un día, o sea, el viernes ha sido un día importante porque ha abierto con un hueco profesional. Fijaros dónde había cerrado el día anterior, 8.735 y al día siguiente el viernes abre en 8.798. 8.735, 8.798. Y sin embargo ha negado ese hueco profesional. Eso normalmente tiene continuidad bajista. Si tiene continuidad bajista, la siguiente cota de referencia que nos tenemos que fijar son los 8.650. Ese es el nivel, porque va a coincidir la zona del mínimo relevante, del máximo relevante, que es lo que nos conocemos como soporte menor, con esta media de 200. A corto plazo, a rabioso corto plazo, si bajáis a gráfico horario, vamos a ver cómo está intentando hacer un suelo. ¿Lo veis? Aquí tenemos el ciclo de vida perfecto, ¿verdad? Etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y fijaros ahora cómo está intentando hacer un pequeño suelo aquí. ¿Lo veis? Si ahora mañana abriera hacia arriba, esto se convertiría en un doble suelo y entonces parece que aguantaría esta zona. En el caso que pierda los 8.700, bueno, pues la siguiente cota sin duda va a ser los 8.650 porque no hay, veis el movimiento fluido, ¿no? No hay ninguno de los tres casos que hablamos de zona de hueco o zona de congestión o mínimo relevante. Fijaros, zona de hueco como pudiera ser esta, zona de congestión de velas como pudiera ser esta, o zona de mínimo relevante que estaría aquí abajo, ¿lo veis? Entonces, eso es lo que ocurriría en el caso de que pierda este nivel, se va a ir directamente a los 8.650, más o menos, hablando en términos redondos. Pero la clave para los lunes es los 8.700, si los aguanta, pues puede estar en un gráfico horario finalizando esta etapa 4, y entonces empezaría una etapa 1 en este marco temporal horario, y en semanal, perdón, en diario, vamos a poner este y aquí en semanal, la estructura habitual. Y en diario la clave para el lado alcista es negar el hueco, el movimiento bajista tras hueco profesional. Es decir, solo nos interesaría por encima de 8.808. En ese caso, pues podríamos entrar con stop justo debajo y objetivo, pues el máximo, los máximos anteriores. Así que ese es un poco el escenario para la semana que viene. Manu, vamos a ver las acciones que nos piden para el mercado español.
Empezamos por Farmamar. Vale, en Farmamar tendríamos ya el inicio de una etapa 2, aún seguiría en una etapa 1, pero esto ya sería lo que conocemos como vacunamiento y ya estaría empezando pues a hacer el inicio de etapa 2. O sea, está en la fase de transición A que conocemos. En el momento que supere toda esta zona de los 80 euros, que sería la resistencia mayor, entraríamos ya en la etapa 2. En concreto, cuando supere los 78,6 euros. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 2, etapa 3, etapa 4, ahora estaríamos ya en una etapa 1, que es el de ir cortando la media de 20. Por cómo inició, vale, el viernes tenemos ya una pequeña bottom tail que se apoyó en los 69,28, entonces no dejaría perder los 68 en 72, sino ya la siguiente referencia será los 66 euros, pero básicamente para poder entrar en largo sería a partir de los 73,80. A partir de ahí sería cuando daría entrada para tener continuidad e ir a atacar a la zona de los 82 euros. Después de esta referencia ya nos iríamos hacia los 100 euros. O sea, esperaría ese momento, así que Farmamar, la verdad que está bien seguramente para esta semana. Sí, ahí la clave estaría que en el momento en el que se alinearan los dos marcos temporales, que para eso debería superar los Exacto. 74 en diario y estaríamos en etapa 2. Nos comenta una posible evolución de Aircross. En Aircross también en semanal estaríamos ya en una etapa 1 que ha hecho aquí el acunamiento y para empezar la etapa 2 en el momento que supere los 3 euros y medio. O sea, también está en fase de transición A. Para el siguiente objetivo, la zona de los 3,82. Si nos vamos al diario, aquí sí que tenemos una etapa 2. Sería una etapa 2 endeble, ¿vale? Porque al final lo que está haciendo es máximos decrecientes o crecientes. Al final no tiene una estructura como puede tener, por ejemplo, aquí, de máximos crecientes y mínimos crecientes, sino también mínimos que se van cortando. O sea, al final esto es una etapa 2 endeble, que no es lo ideal para poderse incorporar. De todas formas, a la hora de incorporarse será el momento que supere los 3,54 euros. Hasta entonces esperaría a que hiciese la típica inhalación hacia la media de 20 y si arrancase a partir de cerca de esta zona, para entonces incorporarse. Pero en diario este concepto lo remarcaría, el tema de etapa 2 endeble, que al final es un salta stops, porque el momento que te incorporas, a cabo de un par de días, el stop te salta. Por ejemplo, aquí nos hubiese saltado posiblemente, si nos hubiésemos incorporado aquí. Otro que te incorporas en el momento, este hubiese sido un momento bueno que no hubieses hecho un saltastops, pero antes sí, por ejemplo, aquí también nos hubiese saltado. Entonces, por eso digo, lo que tenemos que buscar al final son etapas 2 sólidas, donde son los mínimos crecientes y máximos crecientes. Exacto, este es un concepto importante porque cada vez que veáis este tipo de etapa endeble, digamos que es menos fiable por la volatilidad y por lo que comenta Manu de que te va a saltar el stop, te puede saltar el stop en sucesivas ocasiones. Pasamos a Solaria. Este ya salió en su momento, ya avisé hace como, no sé, pues esto es de aquí ahora un mes, más o menos, abril, de que tenía que confirmar, si no lo que iba a hacer era visitar la zona de soporte, que es lo que ha hecho, ha arrancado, pero esta semana nos está dejando una bottom tail encubierta, por tanto, lo que indica es que debería tener precios más bajos esta semana. Si nos va, de todas formas, lo que se ve claramente aquí es que está haciendo un rango lateral, esperando a la media de 20, que sería un patrón de ruptura de continuación alcista, para incorporarse en largos a partir de cuando supere la zona de los 23,5 euros. Por lo que puede tardar un par de semanas a un Solaria para darnos esa entrada, con objetivo los 26,80 euros. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4, ahora ya estaríamos en una etapa 2 en V, etapa 1 y etapa 2 en V. Ha empezado el lunes con una gran vela sólida, lo que nos va a hacer es un fallo de patrón de compa 1, que es lo que nos ha dado aquí. Vale, voy a marcarlo por cómo empieza, llega, ¡pam! Y ahora estaría haciendo lo que es el retest.
como hay una bottom tail posiblemente, una topping tail, perdón, lo que debe hacer es llegar a la zona de los 21 euros y aquí parar. Y aquí, si nos diese el patrón de compra 1, sería entonces el momento de incorporar, porque además no daría continuidad hasta topping tail encubierta. Entonces, en Solaria sería entrada a mediados de semana por patrón de compra 1, si da. Y este caso ya sí que no. Por ejemplo, también quiero el caso de... Voy a negar esto. Lo que voy a hacer es la proporcional de impulsos podría darse, ¿vale? En caso de que perdiese este mínimo de los 21 euros, para que también así tengan en cuenta dónde podría ir a parar el siguiente, más o menos a esta zona, que si nos fijamos a la zona de los 19,5 euros sería el otro soporte. Si es este caso, daría continuidad en el semanal a irse a la zona de soporte el mínimo relevante y hacer este rango lateral. Pues entonces Solaria, la verdad que esta semana, en función de cómo evolucione, entraría o no. Si es este segundo caso, me esperaría porque se deteriora bastante y entonces esperaría al menos un mes a que llegue a la zona de 24 euros. Si es el primer caso que se para aquí, entonces sí que el patrón de compra 1 sería bueno para incorporarse e ir a atacar ya a los 24 y luego los 26,80. Entonces, en función de esas dos variables haría, si es el primer caso este, sí. Si es por segundo, por proporción de impulsos, deteriora bastante el valor y esperaría un par de semanas. Por lo tanto, respuesta en torno al miércoles, más o menos, en este Sí. valor, más o menos. Nos saltamos a Alemania. Nos piden la empresa alemana O2D. Bien, dice, serían para entrada en largos y proyección como swing y core trade. En diario me gustaría que se comentara si es posible la etapa o las etapas por las que ha pasado en estos días. Vale, primero de formato swing, semanal diario. Al final aquí lo que teníamos era un suelo redondeado que debe ir a visitar el origen del suelo redondeado, que va a ser la zona de los 3 euros. Sí, son 3 euros. 3 euros 42 céntimos aproximadamente. El problema que tiene ahora mismo para mí es el timing, ¿vale? Porque lleva, no sé, 10 velas alcistas aproximadamente. Entonces, aquí también voy a remarcar lo que sería, vale. Esta primera zona de aquí, ¿vale? Sería lo que es, de hecho, la fase de transición que hemos comentado creo que en PharmaMar y el Cross en el semanal, sería esta zona de aquí incluso, ¿vale? Al final, que es la resistencia mayor que debía superar, tenía la media de 200. Aquí, el acunamiento, aquí no se puede ver, no llegó a hacerlo, porque fue directo, así que, vale. Lo que por timing no sería, ¿vale? Porque esperaría a que hiciese la inhalación, pero sí que es cierto que conforme he hecho la vela esta semana, debería tener algo de continuidad y la siguiente parada va a ser la zona de los 3,15 céntimos. Si estuviese dentro, entonces vendería esperando la inhalación o parcialmente haría una venta. Más que nada por el tema del timing. Si nos vamos al diario, sigue teniendo una etapa 2. Aquí nos hizo un patrón de ruptura de continuación alcista en esta zona de aquí. Y por timing, que es lo mismo que en el semanal, está ahora mismo en la parte de la exhalación, esperaría la inhalación, pero más que nada por el timing me esperaría, no haría la entrada. Pero con objetivo final va a ser por este suelo redondeado los 3,42 euros. Si nos vamos al core, que sería mensual, semanal, mira, aquí sí que se ve bastante mejor. Tenemos, este es el punto para mí clave, al final esta sería la resistencia mayor dentro de la fase transicional. Aquí en marzo tendríamos el acunamiento porque cierra por encima de la media de 20 en esta inhalación. Entonces, ahora estaría la fase transicional, ya en etapa 2, 1, 2, 3, 4, tiene dos grandes velas sólidas. Este mes acabamos de empezar, así que este debe de ser el último mes para ir hasta la zona del objetivo
Y por core lo que esperaría es el timing, que haga la inhalación hacia la media de 20. Esto puede tardar, pues, no sé, 2-3 meses mínimo, para entonces incorporarse. Y en el semanal es el que nos lo dirá. Ya habíamos comentado antes que el tema de tantas velas alcistas, lo que esperaríamos es la inhalación. Entonces, para dentro de, a lo mejor a nivel de core, unos 2 meses. Investigaría y la verdad que sí que tiene muy buena pinta porque ya ha pasado lo peor, ha atacado la resistencia mayor y ahora va a ser eso, 3,5 € y el siguiente objetivo después de los 3,5 €, movimiento prácticamente fluido hasta la zona de los 4,5 €. Es desde luego una acción súper interesante para el medio plazo o largo plazo, lo que llamamos core trading. Lo único que falta, como dice Manu, es cogerle el timing, el momento adecuado de entrada, ¿no? Pero vamos, el suelo redondeado ese es tremendo y esta acción la veremos en 4,5 dentro de unos cuantos meses. ¿Quieres compararla con OHL, que hizo ese mismo movimiento y ahora está haciendo lo que es la inhalación? Al final, este movimiento, ¿no? Mira, es que hasta tengo marcado de saber cuándo, en el momento que superase la resistencia mayor, que era entonces la entrada. Y aquí estaría lo que es el acunamiento. Pues se ve mejor la semana, el 20 de septiembre aproximadamente. Como hace la media de 200 la parada, ¿eh? Y ahora en el mensual, pues a esperar que haga el acunamiento. O sea, si por lo que fuese en el mes de julio, o sea, entre junio y julio no corta la media de 20, sería el acunamiento para entonces ir a atacar la zona del euro 10. O sea, OHL posiblemente para julio sí que tenga buen momento. Venga, perfecto. Vamos a ver la última. BMW. Pues ahora mismo BMW en semanal tendríamos ya que está en una etapa 4. Vamos a ver. Y por cómo empezó el movimiento, ¿vale? De un claro hueco novato con la media de 200, hace el fallo de patrón de venta 1 que hemos tenido aquí y a ver si por la proporción de impulsos más o menos podemos saber dónde puede parar. Copiar línea, dónde arranca. En el mínimo, a ver si puedo copiarlo desde aquí y me será más fácil. Ahora lo pongo en el mínimo. Mira, por proporción de impulsos, tenemos encima aquí, después de 1, 2, 3, 4, unas 7 velas alcistas, que ha llegado a la zona donde podría ya darse la vuelta y proseguir lo que es la etapa 4. Así que BMW en semanal, atentos para esta semana, incorporarse para cortos a partir de los 80 €, al momento de la pérdida de los 80 €. Si nos vamos al diario, está en una etapa 2, nos ha dado ya una top Intel encubierta, por lo que debería tener continuidad esta caída en el momento que pierda los 82,66 € y debería ir a visitar lo que sería el soporte menor, que encima también tenemos la media de 200, la zona de los 79,5 €. Entonces, lo que yo haría sería, encima ha cubierto ya el hueco que teníamos de hace tiempo, así que lo que yo haría sería esperar durante esta semana, ¿vale? Para un patrón de venta 1 debe ser un fallo de patrón de compra 1 en un marco temporal inferior. Entonces, posiblemente para finales de semana será cuando nos daría la entrada para cortos, para ir a visitar la zona de los 70 € y luego la siguiente ya, pues media 263. O sea, esperaría finales de semana para buscar la opción de por cortos y continuarse en el semanal hacia las zonas que marco, de 70 €, 65. Vamos a ver Repsol. Repsol está en máximos históricos, ya 3 velas alcistas y lejos de la media, no ha tenido ningún descanso prácticamente. Entonces, para incorporarse hay que esperar siempre una inhalación hacia la media de 20 y en diario, pues básicamente lo que nos está haciendo es un patrón de ruptura de continuación alcista, o sea, encima cerca de la media, así que esta semana posiblemente veamos precios más altos. 1, 2. Un poco esto sería el rango lateral para que se vea. La vela del viernes es una bottom tail cubierta, ¿sí? Una bottom tail, perdón, implícita, no cubierta.
Así que el lunes debería tener, el momento que supera los 15.16, es para tener continuidad, ir a superar los 15.30 y seguir con sus máximos históricos. Entonces, si se está dentro, pues la mantendría, y si es para incorporarse, esperaría una inhalación en el semanal, porque ahora no es el momento. Aunque se pueda ir por noticias o lo que sea, subir a 30 euros, por ejemplo, sin parar. Pero por timing no es la entrada. Venga, y cerramos el capítulo español y europeo. Una cosita, Dime. ahí en Resol me llama la atención el concepto de la vela roja ignorada, ¿no? En semanal, ¿no? ¿Veis como cada... ¿Está? Sí, Todas. todas desde abajo. Bueno, sí. Bueno, voy a marcarlo así, que se vea mejor. Que en verdad cada vela roja ignorada supone un PC1 en diario. Y si se entrase, aunque por timing en semanal no es teniendo claro, por ejemplo, en este patrón de ruptura, en la superación de los 15.30, ¿vale? O parcialmente sería la entrada el lunes, medio lote que hacemos nosotros, y a final de sesión, si confirma que está por encima de los 15.30, el lote final. Y con stop claro la zona de los 14,80 euros, diría. Venga, vamos a cerrar la zona, como decía, el mercado europeo y español y europeo, y nos vamos a Iberdrola. Vale, teníamos una etapa 4 con un fallo que confirma el doble mínimo. Ahora mismo ya estaríamos en una etapa 2. Esta Top Intel lo que nos debería decir es que precio es más bajo esta semana, al momento que pierda los 10,68 euros. Parece la inhalación hacia la media de 20 y visitar el soporte menor, que sería los 10,35 euros. Si nos vamos al diario, ahora mismo lo que estaría haciendo es, el lunes nos dio un patrón de compra 1, así muy justito porque abrió por aquí, nosotros nos gusta que sea arrancando, pero sí que es verdad que la zona de los 10,70 euros está actuando de soporte. Si el lunes, el momento que supere los 10,92 euros es patrón de compra 1, ¿vale? Y sería para ir a visitar la zona de los 11,5 euros. Además, serían medias juntas, o sea, nos estaría dando durante esta semana lo que conocemos como medias juntas, que es media de 20 y media de 40 que se juntan, pero no se cortan. Entonces, cuando se vuelven a separar, normalmente lo que nos da es un movimiento brusco precedido de como veníamos antes. Como era en alcista, sería para ser alcista. Además que en el semanal, pues sería la vela roja, como hemos visto antes en Repsol, una vela roja ignorada. Y los objetivos van a ser el siguiente, los 11 euros y 90 céntimos, así en el medio plazo. Entonces, si el lunes nos da el patrón de compra 1, que será la superación de los 10,93, con stop en los 10,70 más un margen del 1%, más o menos 10,5 euros. A mí lo único que me genera dudas es la envolvente en semanal, porque es muy fuerte, además en zona de resistencia. Me genera dudas de que este patrón de compra 1 en diario vaya a funcionar, ¿eh? Pero vale, vamos a verlo en los próximos días. Damos ya el salto y nos vamos al mercado americano, y para ello comenzamos con el análisis de los índices directores. Empezamos con el Standard & Poor's. Bueno, ya lo tenemos en pantalla. Este es el SPY, que es el ETF del Standard & Poor's, que replica el movimiento del Standard & Poor's. Y bueno, vemos el ciclo de vida, como ya lo venimos observando en los últimos meses, una etapa 2, una etapa 3 y ahora ya una etapa 4, en proceso de inhalación, en proceso de retorno del precio a la media de 20 en marco temporal semanal. De momento la estructura que tiene es de que puede tener continuidad alcista, y lo digo por dos motivos. Primero, porque el arranque ha sido con una gran vela sólida, el arranque de esta inhalación a través de un hueco profesional generado aquí mismo, una gran vela sólida de arranque, y ahora lo que conocemos como potencialmente un patrón 1, 2, 3 en diario. ¿Lo veis? 1, 2, y si supera este máximo sería la vela 3, que daría continuidad a esa inhalación en la que acercaría el precio a la media de 20 en ese marco temporal. Vamos a ver cómo encaja este escenario en diario. En diario teníamos una etapa 4, digo teníamos porque ya ha finalizado. Vemos el shakeout que ya anunciamos este día que podía ocurrir en miércoles, y desde ahí se ha dado la vuelta.
¿Qué día comenzamos nosotros a pensar que hay una posible etapa 1? En realidad, este día es el primero que empezamos a pensarlo. ¿Por qué? Porque se ha cerrado por primera vez por encima de la media de 20 y además ha eliminado casi el 100% del impulso previo, es decir, casi el 100% de esta exhalación, ¿lo veis? Habría eliminado hasta aquí, el 90%, vamos a decir. Digamos que ahí estaríamos ya como alertas. Este día, en concreto el 27 de mayo, bueno, pues ya estamos asegurando, certificando que estamos en una etapa 1. Además, ya tendríamos 2 cierres por encima de la media de 20. A partir de ahí, lo único que ha hecho es consolidar precio, de momento. Consolidar precio, mantenerse por encima de la media de 20. Y si el máximo del jueves se convierte en máximo relevante, pues ese punto, que en concreto, vamos a ponerlo, ese punto ya sería los 417 ya sería el punto a superar para comenzar una etapa 2 en ese marco temporal. Fijaros cómo la media de 20 ya ha aplanado, ahora debería empezar a ponerse alcista. Y si superara esos 417, bueno, pues ya estaría claramente alcista y tendríamos el siguiente tirón, el siguiente movimiento alcista hacia los 429, que si os fijáis en semanal coincide por donde pasa la media de 20 en semanal a día de hoy. Entonces no sería nada de extrañar que el movimiento que ocurriera en las próximas semanas consigue romper vamos a suponer que rompa así y se vaya a esta zona, y en semanal sería simplemente una inhalación hasta aquí, hasta estos niveles de 427. ¿Vale? Y ahí veríamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Ahí ya empezarían a aparecer presión vendedora. Si nos vamos al Nasdaq, que lo vemos a través del ETF también, el triple Q, vemos un escenario muy similar. Vemos una etapa 4 en la que la semana previa, hace 2 semanas, ha arrancado con una gran vela sólida y ahora tenemos lo que llamamos una inside bar, una semana de transición, es lo que llamamos la vela número 2, tiene también el patrón 1, 2 y potencialmente 3. En diario exactamente lo mismo, vemos como este día, en concreto el 27 de mayo, podemos certificar que hemos entrado en etapa 1 porque ha superado el máximo relevante anterior. Y encima ha cerrado por encima de la media de 20 y ahora está ahí consumiendo tiempo, ¿no? La superación de 314 nos confirmaría el comienzo de la etapa 2 en ese marco temporal, ya con una media que ya estaría alcista, con objetivos en la zona de los 330, que coincide por los entornos de caída de la media de 20. Así que esa es la clave que tenemos que vigilar esta semana, es la superación de los niveles, ¿no? Tanto en el Standard & Poor's como en el Nasdaq. Los 314 en el Nasdaq sería interesante para abrir posiciones largas hasta los 330. Si nos vamos al Russell, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues ya veis, un escenario también muy similar. En este caso, el ciclo de vida igual, etapa 2, una etapa 3 muy larga, un fallo de ruptura de continuación alcista aquí en los meses de noviembre y el comienzo de una etapa 4. Una etapa 4 que de momento se ha parado en la media de 200. Fijaros cómo aparecían las mechas por abajo, ¿lo veis? 3 mechas por abajo seguidas habitualmente significan, oye, va a haber algún tipo de subida de precios. ¿Y cómo ha arrancado esta inhalación, este retorno del precio de la media de 20? Bueno, pues con una gran vela sólida y además ahora con un patrón 1, 2, 3. Además en negando un movimiento bajista bastante importante, porque había eliminado el 50% de la vela previa. Lo ha negado, por tanto, tiene todo el aspecto de que va a intentar irse bastante más arriba el Russell. En diario, para que esta inhalación tan fuerte pueda ocurrir, lógicamente en diario, en la etapa 4 tiene que haber finalizado y empezar como mínimo 1 a 1, que es justo lo que ha hecho. ¿Cuándo consideramos que lo ha hecho? En este caso un día antes, el jueves 26, aquí, porque ya ha eliminado el 100%, ¿lo veis? Del impulso previo, que es este que voy a marcar ahora mismo, desde los 1840 hasta los 1729, lo veis como lo había eliminado aquí, ¿no? Bueno, pues ese día ya consideramos etapa 1, aquí nos la confirma con el segundo cierre por encima de la media de 20 y ahora está consumiendo lateralmente por encima de la media un tiempo, lo que hace que la media de 20 ya empieza a girar hacia arriba, que es un poco lo que prevemos que ocurra en los otros 2 índices directores. A día de hoy las entradas, bueno, pues para que fuera alcista en etapa 2 debería superar los 1908 y en este caso no es tan atractivo como en el Nasdaq, por ejemplo, porque la siguiente referencia está muy cerca, está en 1950 y la siguiente, bueno, esa sí que ya sería más interesante, estaremos hablando de los 2061, pero la primera sería los 1951 que coincidiría por donde pasa la media de 20 en semanal. Por lo tanto, esas son las cotas a vigilar en el mercado americano. Vamos a ver una serie de acciones que nos habéis solicitado a través de los canales habituales, a través de Twitter, info@sitsmentor.com, etc.
Empezamos por, a ver qué os parece, Oxy, visión y posible entrada. Vamos a ver Oxy. A ver, visión y posible entrada. Lo primero que hago es abrir el gráfico semanal para ver el ciclo de vida en el que estamos. Yo creo que el ciclo está claro. Etapa 2, etapa 3, arriba, etapa 4, brrr, se nos desploma, etapa 1, etapa 2. Y ahora mismo tenemos una etapa 2 clarísima, donde estamos muy lejos de la media, ¿lo veis? Estamos a un 30% de la media de 20, por lo tanto ya nos habla de que el timing en semanal no es tan óptimo. Que el timing en semanal no sea óptimo, que esté muy lejos de la media, no significa que no pueda ser interesante en diario. Evidentemente prefiero que en semanal esté aquí cerca de la media también. Es decir, si tengo dos acciones que en diario me están dando patrón de compra 1 y en semanal una está aquí, el precio está muy cerca de la media y otra está lejísimos de la media, pues me voy a coger la que está cerca de la media. Vale, pero eso lo que nos permite es jerarquizar y dar prioridad a unos patrones frente a otros, pero no implica que no puedan ser útiles, ¿no? En este caso, bueno, pues parece que está comenzando una inhalación, parece que está comenzando una inhalación y que puede tener cierta continuidad. ¿Por qué creo que puede tener cierta continuidad? Porque si lo vemos en diario, a pesar de que en semanal no tiene gran penetración en la vela previa, si lo vemos en diario, mira cómo es el arranque. El arranque es a través de un hueco novato, ¿lo veis? Un hueco novato con semáforo. ¿Por qué es hueco novato? Porque abre lejos de la media, abre por encima del rango de la vela previa y después de 1, 2, 3, 4, de 5 velas seguidas verdes. Este es un hueco novato de manual. Incluso empezó verde la vela alcista, ¿lo veis? Hasta aquí, hasta los 74,0 algo, hasta los 70 y... si lo digo, a ver, máximo, hasta los 74,04, sí, y luego se ha dado la vuelta cayendo con fuerza, ¿no? Y eliminando mucho de la vela previa. Entonces, esto no me extrañaría que tuviera todavía cierta continuidad. Fijaros cómo se cae y dónde se para, justo en la zona de soporte menor, perdón, justo en la zona de soporte menor, ¿lo veis? Un soporte menor es unos mínimos que están visitando máximos previos, es el concepto de soporte menor y ahí es donde está parando. Si vemos que ahora pierde este nivel, si ahora perdiera los mínimo 68, 18, se podría utilizar el concepto de proporcionalidad de impulsos para calcular hacia dónde creemos que puede ir el siguiente nivel y se iría hacia los 68,56. 68,56 que en semanal sería esta zona de aquí, coincidiría con la zona de congestión, ¿lo veis? La zona de congestión de velas, acumulación de aperturas y cierres, que es una zona de soporte, ya sabéis. Y entonces ya aquí estaríamos corrigiendo mucha de la distancia, que tiene un 29%, pues sería bastante menor. Así que no sería de extrañar que esto hiciera este movimiento. En el caso contrario, en el escenario el que no lo haga, nosotros generamos escenarios, no somos adivinos. Vamos a suponer que supera los 71,31, que es el máximo anterior. Bueno, pues entonces podríamos intentar la entrada. Podemos intentar la entrada 71,31 con stop justo debajo de 68,40 más un 1%. Y objetivos, pues bueno, lógicamente primero 74 y luego más allá porque está en máximos. El siguiente estamos en 76, es la siguiente cota, sería la siguiente cota. Así que esos son los dos posibles escenarios, aunque yo me decanto de que ocurra el primero. Vamos a ver AMD, Micro Devices, aquí está. Bueno, este está un poco distinto, Este ya lo vemos que está en una etapa 4, la media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes y está simplemente en proceso de inhalación hacia la media de 20 en semanal, a la que ha llegado esta semana y es donde justo ha cerrado. Bien, de momento en proceso de inhalación. Claro, como lleva 5 semanas casi sin excepción subiendo, ¿eso qué le pasa en diario? Bueno, pues que lógicamente ha comenzado una etapa 2 en ese marco temporal. La duda como siempre es, oye, ¿y esta inhalación dónde va a terminar? ¿Va a terminar aquí? ¿Ya ha terminado? ¿Va a terminar aquí arriba? Sinceramente no tengo ni la menor idea, ¿no? Lo que sí puedo saber es, bueno, viendo cómo está en gráfico diario, sí que podemos ver si es el momento adecuado de subirnos al carro en AMD o no. El suscriptor o la persona que lo pregunta habla de una posible entrada. Yo lo veo complicado, primero porque en semanal está en etapa 4 bajista y bueno, entiendo que cuando dice posible entrada la asumo como entrada por el lado alcista. Por el lado alcista, en diario, fijaros el detalle. Este screener, 10%, el precio está a un 10% de la media.
Nosotros no entramos en acciones que están más allá de un 4% de la media. Ojo, cogiendo ese 4% con pinzas, ¿eh? Si es un 4,30, pues da exactamente lo mismo. No nos vayamos a complicar demasiado la vida, pero no a un 10%. Salvo que ocurra esos dos escenarios, esos dos excepciones en las que sí lo permitimos, que es con un patrón 1, 2, 3 o con un hueco. ¿Podríamos definir que esto es un patrón 1, 2, 3? ¿Cómo lo veis? Vosotros podríamos pensar que esto puede ser un patrón 1, 2, 3 y que entonces si supera este nivel de los 109, vale, pues tendría un siguiente recorrido casi seguro hacia esta zona, hasta los 116. ¿Por qué? Porque además coinciden dos conceptos, la media de 200 y la zona de hueco. Es decir, si supera los 109,50 se iría a 116, casi con total seguridad. Si no es así, lo que esperaríamos es algún momento de inhalación hacia la media, que se acerque hacia la media de 20 y por tanto corrija esta distancia y entonces cuando nos arranque de nuevo, sí que podría ser el momento adecuado porque además tendríamos mucho más recorrido hacia el objetivo. Mientras eso no ocurra, la verdad que yo me mantendría un poco al margen. No sé si tienes algún comentario sobre ello, Julio. Bueno, yo solamente un poco el agravante, ¿no? El viernes abrió con un hueco bajista, justo en la zona donde en semanal ya podríamos apuntar al siguiente patrón de venta 1. Sí. Y yo claramente me marcaría el mínimo de la gran vela sólida que no ha tenido continuidad. Por debajo de eso, como pierde esa zona, pues estaría confirmando el patrón de venta 1 semanal, ¿no? Exactamente. Estaría confirmando el patrón de venta 1 semanal. La veo más para cortos que para largos. Sobre todo porque el largo, sí, podían estirar un poquito más esta desalación, pero hasta la zona de los 116, ¿no? Donde se va a encontrar el hueco, la media de 200, ¿vale? En semanal, la media de 20 muy vertical hacia abajo. Apunto más por un patrón de venta 1, ¿no? De venta 1 en cuanto pierda los 99,60. Sí. Estoy de acuerdo, sí. Muy bien, vamos a saltar a la siguiente. Tesla. Vale, etapa 4 en marco temporal semanal, media de 20 bajando, media de 40 ya empezando a bajar, aunque plana en realidad. Y ya el mínimo relevante, fijaros cómo lo ha perdido claramente. Así que estamos en etapa 4. En diario, pues también estamos en una etapa 4. De hecho, acaba de hacer patrón de venta 1 con un hueco profesional. Es decir, esto es una apertura clara de cortos en diario el viernes. Vemos cómo había cerrado, oye, con cierto optimismo. Fijaros cómo lo veíamos el jueves, cómo cambia el precio, cómo cambia la situación de un día a otro. El jueves, a cierre de jueves, lo veíamos, una bobtail encubierta. Y si supera esto, pues fijaros, puede comenzar un buen movimiento al alza. Y sin embargo, el viernes, todo el que ha entrado aquí, a 774, se encuentra ya debajo del agua. Está apertura con hueco profesional y eso suele tener continuidad bajista. Así que posible entrada, si la veo también para el lado bajista, con objetivo que se vaya hacia la zona de los 623, más o menos, que es el anterior mínimo relevante y probablemente más allá, porque estamos en una etapa 4 en ambos marcos temporales. Así que Tesla de momento no la vemos para el lado alcista. Yo ahí lo que sí veo es que probablemente ese patrón de venta 1 que dio el viernes probablemente acabe dando fallo, ¿no? Por cómo arrancó, por el semanal, ¿vale? Por la distancia, bueno, 19%, parece que la semana pasada iniciaba lo que es la inhalación y con lo cual, yo no sé, quizás este patrón de venta 1 en diario que dio el viernes puede que acabe dando fallo, bueno, y inicie después una etapa 1, ¿no? Que dé fallo significa que el precio en esta exhalación que acaba de comenzar no va a perder este nivel de los 622, el mínimo relevante entre los 623. Eso es lo que significa que dé fallo, es decir, que se quede más o menos por aquí, por ejemplo, y que luego vuelva a construir un movimiento hacia arriba que lleve al precio por encima de la media de 20. Y en eso empezaríamos a hablar de una etapa 1 en este marco temporal. Eso es lo que comenta Julio. Y que coincidiría con la continuidad de la inhalación de la etapa 4 semanal. Coincidiría con una posible inhalación aquí. De aquí lo que yo marco es que varias cosas. Una, lo que has comentado del viernes del hueco profesional, que si hubiese tenido stop no hubiese pasado nada, les hubiese saltado ya al inicio de sesión prácticamente y ya está. Si no, es cuando se van a comer, digamos, la continuidad de esta exhalación. Luego, en el semanal, que los 620 es un claro soporte,
que la semana pasada nos dio una bottom tail encubierta, donde el grado de penetración es prácticamente del 100% respecto a la vela anterior, y sin embargo esta semana pues no ha tenido continuidad y ha tenido otra vela bajista donde el grado de penetración es prácticamente del 50 a 60% respecto a la vela anterior. Entonces, como que aquí se juntan muchos factores para dar esa incertidumbre. Ahora, yo creo, estoy con Julio, creo que esta semana va a hacer el doble mínimo, que serán los 620, para la siguiente semana ya en la parte diaria cambiar a etapa 1 y todo esto lo que conocemos. Nos vamos a hacer XT. Vale, estamos en etapa 4, por lo menos no, en ambos marcos temporales, pero es verdad que está, vamos a ver. Sí, ahí en diario parece que quiere iniciar una etapa 1 ya. Sí, exactamente. Fijaros, aquí está haciendo un pequeño suelo redondeado en semanal, a ver qué distancia de la media, un 46% de la media. Y en diario es verdad que parece que está empezando está empezando una etapa 1 y ha cerrado 3 veces claramente por encima de la media de 20. Y bueno, pues una de las claves va a ser la superación de los 0,55. 0,55, además tiene un muy buen recorrido hacia la siguiente cota. Bueno, la siguiente cota va a estar aquí, que acabo de ver que hay hueco, que estamos hablando de los 0,67 y eso desde 0,50 y tal. Bueno, hay un hueco previo. 21%. Ah, hay otro aquí, es verdad. Sí, no lo había visto. Hay otro aquí. Y además más potente, porque además tiene otro toque. Sí, espera un momentín, vamos a ver esto. Estamos hablando de un 10, bueno, en torno a un 10%. Puede ser interesante. ¿Qué pasa? Si me creería una ruptura ahora, imaginaos una ruptura aquí ahora. Después de 6 velas alcistas, esas rupturas me cuesta creérmelas, ¿no? Suelen dar fallo, es decir, suelen tener un tirón un día y luego ya volver hacia atrás. Entonces para mí la situación ideal es esta. Ahora, ¿qué? Consolidar aquí unos días, una o dos velas rojas y luego arrancar superando este nivel. Entonces sí que en ese caso sí que entraría. Si ahora rompiera mañana lunes, ya directamente, bueno, independientemente de que luego me haga una vela enorme, yo a priori no me la creo. ¿Vale? Como concepto, no me la creo. ¿Por qué? Porque llevo ya 6 velas seguidas y ya sabéis que hacia un sentido, hacia otro, más de 5 es raro. Siempre suele haber algún tipo de cambio de poder, que es lo que llamamos. Fijaros, 1, 2, 3, 4, cambio de poder. 1, 2, 3, 4, 5, cambio de poder. ¿Lo veis? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. Si hubiera una sexta y rompe, pues lo más normal es que haya un cambio de poder que luego vuelva otra vez hacia abajo y a lo mejor en la siguiente intentona es la buena. No sé si estáis de acuerdo. Julio, Manu, ¿cómo lo veis? Sí, yo sí. Aparte de eso que tú comentas, para dar por finalizada la etapa 4 me faltaría como el fallo de patrón, ¿no? Esa vuelta nube ahí no me acaba de cuadrar, ¿no? El fallo de patrón de venta 1 que diera eso. Mañana una vela roja, el martes incluso nos diera el fallo y ya quizás a final de semana, ¿no? Correcto. Vale, de todas formas, es que aunque parezca que vaya a decir una barbaridad, ¿sí? Lo interesante será a partir de 0,92. Quiero decir, sé que es dejar de escapar un 100%. Sí, espera un momentito. Pero es que a partir de 0,92... Ya, bueno, claro. Es cuando ya viene todo el movimiento prácticamente. Sí, tiene hueco, sí, ahí sí, claro. Y si nos vamos al horario, es que la típica blast con suelo redondeado para ir a 0,85. Pero es que dejando escapar eso y tal, es que yo preferiría más fiabilidad y a partir de los 0,92 que tiene movimiento fluido. No, lo que sí es cierto es que es un valor que parece que está, que por el lado alcista se empieza a poner interesante, ¿no? Sobre todo en semanal, bueno, la bottom tail encubierta que nos ha dejado las tres últimas velas, ¿vale? Bueno, parece que por lo menos la inhalación parece que la va a iniciar, ¿no? Sí. Además con mucho recorrido, porque esto estamos hablando 46% de la media de 20. O sea que un valor muy interesante que nos habéis comentado, la verdad. Venga, vamos a ver otro más. Vamos a ver. NOF. Dice, la persona está dentro desde 19:20. Vale, vamos a ver esto cómo está. Semanal, bueno, pues estamos en una etapa 2. Diario, pues también, una etapa 2, perfecto. Dejadme ver un momento cuánto estamos
a un 12% de la media, ¿vale? Aquí un 12%, ¿vale? Bueno, semanal no me genera problemas, parece que va alcista, etapa 2, ya intentando superar este máximo relevante. En diario lo único que no me gusta es la distancia con la media. Lo demás está bien. Un arranque que ocurre lejos de la media es menos fiable, o por lo menos a nosotros nos gusta menos. Sí está en 19.20, por lo tanto, pues nada, está de por aquí arriba, a lo mejor cuando superó este máximo en la fase de transición. ¿Vale? Bien, yo lo que haría sería simplemente la gestión habitual de stops. Si esta la consideramos gran vela sólida, pues el stop estaría aquí debajo. ¿Cuánto es esto en porcentaje? Un segundo. Nada, es un 4, tampoco es mucho. Hay más grandes velas aquí al lado, por lo tanto, 2 más atrás el stop. ¿eh? Aquí debajo de 19.81, un 1% debajo de 19.81 y esperar que siga continuidad alcista. Para si alguien quisiera incorporarse, sinceramente yo ahora esperaría encontrar algún tipo de inhalación hacia la media de 20 y entonces a incorporarme. Mientras eso no lo haga, yo no entraría en el valor, aunque considero que puede ir alcista. No sé si tenéis algún comentario o continuamos. Sí, bueno, lo normal es que vaya a la zona de los 21,40 del máximo relevante previo Sí, sí. y ahí se frene, ¿no? Y espere un poco a la llegada de la media, ¿no? Antes de iniciar nuevos ataques a la zona de los 24, yo creo que sería un poco el objetivo, ¿no? De este swing, ¿no? Yo por la incorporación diría que ha sido en el semanal, donde se mueve. Por la incorporación, ¿eh? Sí, al ser los 19.20 sería el patrón de compra 1. Sí, puede ser que sí. Puede ser Sí, que bueno, sí. pero también una entrada muy clara para ese precio el día del 24 de mayo, ¿no? Aquí. El 24 de mayo. Uh-huh. 25, aquí. 25, sí. Sí, aquí. Sí, sí. Tras superar esta zona del máximo relevante. Sí, está claro. Estos son los buscadores que a través de nosotros aprendemos unos patrones y tenemos desarrollados, principalmente gracias a Ismael y a Manu también, algunos de los buscadores de los patrones para tratar de encontrar acciones que nos parezcan interesantes. Vamos a ver, estamos buscando un patrón 1, 2, 3 alcista. En este caso, pues no me parece atractivo, aunque el patrón está claro, lo estamos buscando en diario. A ver, os lo voy a poner para que lo veáis. A ver, la configuración, estamos buscando en el Nasdaq y en diario. Y que me busques el patrón 1, 2, 3. Patrón de compra 1, 2, 3. Vale. Bueno, aquí aparece, ¿lo veis? 1, 2. La característica del patrón 1, 2, 3 es que tienes una gran vela sólida de arranque que nace cerca de la media. Aquí la tenemos. Y luego tenemos una vela 2, que es lo que llamamos una inside bar, una vela interna, como podamos decir, en la que el cuerpo está comprendido en el tercio superior de la vela 1. Y es lo que llamamos la vela 2. Y sería la vela 3. Vale, si supera este nivel, bueno, pues sería el momento de entrada. ¿Qué es lo que no me gusta de este valor? Bueno, pues que en semanal estamos en una etapa 4. Y además después de 4 semanas consecutivas. Y además en diario, fijaros que la siguiente referencia de resistencia está muy cerca. Por lo tanto, aunque es un patrón 1, 2, 3, este no me gusta. Vamos a ver este otro. SPTN. Bueno, esto me gusta más. Este ya me gusta más. ¿Por qué me gusta más? Bueno, está claramente en etapa 2 alcista. ¿Os acordáis que CTKB estaba, CITEC estaba en etapa 4 bajista? Miradlo. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia? Etapa 4, SPTN, etapa 2. Bien, etapa 2, además se ha acercado hacia la media y desde ahí ha arrancado. Aquí este es una gran vela sólida que nace cerca de la media, que supera máximos anteriores. Se queda un poco aquí justo en esta resistencia, pero ya superó este. Y bueno, y aquí tiene la inside bar, ¿no? El cuerpo está comprendido en el tercio superior y tanto, casi en el techo. Por lo tanto, aquí tendríamos una acción interesante que sería, bueno, pues con entrada en cuanto supere los 36, 34, stop un 1% debajo del 35,26 y objetivos, a ver, aquí tiene uno primero, pero bueno, es una resistencia muy débil, simplemente una mecha, por lo tanto lo más normal es que la supere al ser esto un patrón de arranque alcista con fuerza y está máximos históricos. Así que debería tener, no fijamos objetivo porque lo más normal es que tenga continuidad alcista y hacemos un análisis vela a vela. Vamos a ir viendo todos los días de la semana cómo va cerrando y si va conforme a nuestra posición, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una primera acción interesante para el lado alcista. Si queremos buscar alguna para el lado bajista, como ha tenido el mercado cierta subida y ahora empieza otra vez, podemos encontrar patrones de venta 1, quizás, vamos a ver. Pues entonces, en patrón de venta 1, vamos a ver, patrón de venta 1, bien, salen 10. Yo lo primero que hago es ordenarlas por volumen,
¿vale? Para ir de más a menos volumen, aunque todas ellas tienen el filtro de que el volumen medio sea superior a 300.000, que es lo que le damos como mínimo, ¿no? Vamos a ir viendo alguna de ellas. Cisco, interesa Cisco, vamos a ver. Bueno, tiene etapa 4 en ambos marcos temporales, una inhalación hacia la media de 20, una inhalación hacia la media de 20, y bueno, pues podría ser interesante si me pierde los 44,74. ¿eh? Si me pierde este nivel, podría ser interesante. De momento se ha quedado por debajo de la media de 200 y bueno, está un poco lejos. Bueno, no es de las que más me gustan, porque todavía tiene cierto recorrido hacia arriba para cerrar hueco, pero si perdiera los 44, pues podríamos intentarlo con stop justo por encima, en 46. Stop por aquí. Y objetivo, bueno, pues que se vaya a probar los mínimos anteriores, ¿no? Hasta aquí. Y vemos como el ratio de rentabilidad-riesgo es interesante. Bueno, no está mal, Cisco para el lado corto. Vamos a ver. Aquí que tenemos. Esta no me gusta. No me gusta por varios motivos. Motivo 1. Las mechas por abajo, ¿lo veis? Esto anticipa movimiento fuerte hacia arriba. ¿Lo veis? ¿Qué son esta mecha por abajo? Rechazo al bajista, rechazo bajista, rechazo bajista, rechazo bajista. ¿Lo veis? Entonces, ese es el primer concepto que no me gusta en semanal. Y en diario lo que no me gusta es que ha eliminado pues el 80% del impulso previo. Y encima ha cerrado por encima de la media de 20. Yo creo que este patrón de venta 1 pienso que puede no funcionar. Cope. Bueno, no, este ya desde luego que no me gusta. Ya tenemos estructura de mínimos crecientes. De hecho, parece que está comenzando una etapa 1 en este marco temporal diario y que puede coincidir con una inhalación en semanal. Así que Cope descartado. A ver si hay algo interesante por aquí. Tracto. Vamos a ver, Tractor Supply. Tractor Supply tampoco me gusta. No me gusta porque ya ha eliminado mucho en semanal, ya ha eliminado mucho del último impulso bajista, bueno, de la última vela bajista, y por dos conceptos que vamos a ver aquí. Fijaros, cómo arranca la inhalación con una gran vela sólida. Los huecos que deja durante la subida. Acordaos de esta frase, huecos durante la inhalación, huecos alcistas durante la inhalación es zona de soporte, muchas zonas de soporte en el siguiente intento bajista. Entonces, fijaros, si ahora cumpliera el patrón de compra 1 y quisiera empezar un movimiento bajista en este marco temporal, que podría ser, porque estamos en etapa 4, en ambos marcos temporales, podría ser perfectamente, se va a encontrar con problemas aquí, se va a encontrar con problemas aquí, en los 180. Se va a encontrar con problemas en los 177. ¿Lo veis? Son muchas zonas de soporte. Por eso a nosotros lo que nos interesa son movimientos fluidos de subida, no movimientos con huecos de escape. Porque cada hueco de escape es una posterior zona de soporte si hay una exhalación posterior, si hay un alejamiento del precio de la media de 20 otra vez. CME, vamos a ver, CME. Bueno, esta podría ser. Aunque tampoco tiene mucho recorrido hacia abajo porque tiene una zona de soporte clara en semanal, en torno a los 184, y eso desde precios actuales es a ver, dejarme ver, bueno, es un 7. Bueno, no es muy atractivo por el objetivo, no por otra cosa, es un 7. Es verdad que aquí tendría un fallo de ruptura de continuación alcista, ¿lo veis? Fallo de ruptura de continuación alcista y bueno, que podría irse hacia esta zona. Pero vamos, no me atrae mucho, pero por la rentabilidad, porque tampoco hay mucho movimiento hacia el siguiente objetivo. Vamos a ver, MXL. Bueno, pues esta podría ser. A ver, MXL tiene un intento, una etapa 4, bajista. Ahora está intentando comenzar la inhalación. En diario tiene un movimiento alcista. Bueno, no tiene huecos. Arrancó con una pequeña, no con una gran vela sólida. Bueno, esta podría ser interesante. Es decir, si pierde los 38,61 con stop en un 1% de 41,17 y a ver qué objetivos podrían ser. Podrían ser el primero 34, lógicamente, y a ver qué más hay por ahí. 34 y el siguiente ya zona de la media, ¿no? Está claro que además el siguiente y el objetivo real, estaría en los 31,59, bueno, pues 31,60, 31,70, que coincide aquí con este de aquí, este nivel de aquí, ¿no? Sí, con este. Vale, bueno, pues esta sí que, bueno, puede ser más interesante, sobre todo porque tiene un movimiento alcista negado. Mirad, si lo vemos un día antes, a ver si lo pongo, ahí tiene el movimiento alcista, ¿lo veis? Que supera máximos anteriores, arranque
Este es el arranque alcista. Si a mí me preguntáis el jueves por esta acción, yo os diría, oye, lo más normal es que tenga continuidad alcista hacia el siguiente objetivo, ya para empezar una etapa 1. Y sin embargo, fijaros lo que ha ocurrido al día siguiente. Ups. Hueco profesional hacia abajo no ha podido. Es una negación de un movimiento alcista. Entonces, por eso me parece interesante esta acción, que si los 38.61 son perdidos, podría ser un buen momento de posiciones cortas para continuar esta etapa bajista hacia esos niveles que comentamos. ADV, bueno, ADV ya está en zona de máximo relevante anterior, así que ya desde luego no. Esta podría ser, pero no me gusta por una razón muy sencilla. Ha eliminado el 100% casi de la vela previa. Esto es una bottom tail encubierta que sugiere precios más altos. Así que esta otra no hacemos patrones de venta 1 después de estructura de doble mínimo. ¿Lo veis? No. Patrón de venta 1 suele dar fallo. Y para terminar, NBRV, bueno, a ver, 46%. Después de 3, 6, 9 velas bajistas, movimiento bajista posterior, puede hacerlo, pero yo no me fío de él. Por lo tanto, de aquí solo me quedaría, yo creo que con MXL y, bueno, quizás Cisco. Serían un poco las dos interesantes. Vale, ese es un poco cómo buscamos los valores que luego incluimos en el newsletter básico, en el newsletter premium, donde aparecen unas cuantas más, con estos patrones que vamos aprendiendo a través de los cursos de formación. Vamos a saltar ya al mundo cripto, para ver cómo están las criptomonedas de referencia. Empezamos como siempre por el Bitcoin y ahora déjame poner la estructura habitual para que no haya aquí, para que sea más fácil de ver en pantalla. Aquí lo tenemos. Esta semana ha tenido un rechazo de un intento alcista. Cuidado, porque ha tenido este rechazo. Lo veis además muy evidenciado por la topping tail, por la mecha en semanal. Continúa justo en la zona de soporte. Este rechazo se ve muy bien en diario. Veis cómo arranca, supera al máximo anterior entrando en etapa 1 y cómo lo ha perdido, ¿no? Ahora mismo estamos en etapa 1. Ya no hablamos de etapa 4. Empezamos una etapa 1 y está cortando el precio hacia arriba, la media de 20 y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuándo empezaría una posible etapa 2 en diario? Ahora nos ha dejado este rechazo alcista, perdón. Las ventajas que tienen es que nos marcan muy fácil, de una manera muy sencilla. Voy a eliminar todo esto para que no haya lío. Nos marca muy sencillo la cota a vigilar. Evidentemente, la cota a vigilar son los 32.341 puntos. En ese punto, en el caso de la superación de ese nivel, cuidado porque el Bitcoin podría tener un movimiento alcista muy interesante hacia la zona de resistencia menor, que son los 37.000. Mientras eso no ocurra, nosotros nos mantenemos al margen. Por el lado bajista, bueno, pues está claro que la zona de soporte podríamos denominarla aquí en los 28.000. Y si pierde los 28.000, pues ya se irá a los 25.000. Así que fijaros porque hay dos zonas importantes. En el lado alcista tiene este recorrido y en el lado bajista tiene este recorrido mínimo. Así que fijaros que pueden ser momentos importantes en la no sé si en la próxima semana, pero en los próximos días, ¿no? Fijaros qué movimiento interesante. Mientras el precio se mantenga en este rango de aquí, a ver, lo pongo, mientras mantenga en el rango comprendido entre los 32.000 y los 28.000, para nosotros al margen. Nos vamos al Ethereum. De momento está en una etapa 4. Vemos como solo ha tenido un cierre por encima de la media de 20. Les podemos pedir 2 para que haya confirmación. Etapa 4 en ambos marcos temporales. Y vemos como también tiene ese rechazo, ¿no? Ese rechazo de un intento alcista en semanal que se manifiesta a través de esta topping tail, esta mecha por arriba. Está llegando otra vez a la zona de soporte, que aquí la tiene clarísima, en los 1.714, 1.715. Tiene una zona muy importante de soporte que en el caso de perderla nos podría llevar a ver la siguiente referencia, bueno, que además es muy importante esta, estamos hablando de los 1.500. Otra cosa es lo que os vengo diciendo estas semanas previas, una ruptura después de 2, 4, 6, 8, 9 velas seguidas rojas, para mí no es creíble. Entonces, podría romper, pero lo más normal es que recuperara las posiciones rápidamente y se volviera a poner el precio por encima del soporte. Para el lado alcista, hasta no ver el precio por encima de los 2086, a mí no me parece interesante. Solo en ese momento ya tendríamos una etapa 2 y que coincidiría, se alinearía con el marco temporal semanal, porque estaríamos comenzando una inhalación en este marco temporal que tiene mucho recorrido hacia la zona de 2.500 más o menos. Pero mientras eso no ocurra, nos mantendríamos al margen. Entramos ya en la última sección del resumen semanal de trading. Nos vamos a las acciones Black de julio.
Bueno, esta semana, como todas las semanas, os dejo una lista bastante amplia, cada una con una particularidad distinta. Como siempre os digo, la analicéis y seleccionéis las que más se ajusten a vuestro perfil y vuestro criterio, ¿no? Yo voy a comentar aquí 3, 4 que te he sacado por aquí, cada una con una particularidad distinta. La primera es Arcadia Bio 100, ¿vale? Bueno, viene, como vemos en semanal, viene de una etapa 4, ¿vale? Que ya intentó, bueno, aquí iniciar lo que sería una etapa 1 y bueno, ya nos ha dado lo que sería el fallo de patrón de venta 1 y nos ha dejado un doble mínimo, un mínimo relevante creciente. Y ya, bueno, esta semana han tenido el tercer cierre por encima de la media de 20, que ya es alcista. Y bueno, en diario, pues en diario ya tendríamos lo que sería una etapa 2, ¿vale? Y con una zona clara, ¿no? Clara por encima de la zona de los 1,50, bueno, tendría un recorrido bastante interesante, ¿no? Este valor, ¿no? Justo coincidiría cuando las tres medias se cruzarían hacia arriba, bueno, entonces un valor a vigilar, ¿no? Otro valor interesante sería este USEG, sector energía, un poco pues lo mismo, ¿no? Un valor que ya tendríamos en una etapa 2, ¿no? Después de este gran spike que tuvo aquí en el mes de principios de marzo, ¿vale? Ya nos ha dejado un mínimo relevante creciente, bueno, justo por la zona de la media de 20, ¿vale? Aquí dio lo que sería el primer PC1, aquí nos dio el retest, bueno, y ahora parece que quiere arrancar, ¿no? Esta semana nos ha dejado una bottom tail ahí, justo en la media de 20, que bueno, que nos sugiere precios más altos, ¿no? Para esta semana, ¿no? Y bueno, en diario pues lo vemos igual, ¿no? Aquí la gran caída, bueno, la formación aquí de un suelo redondeado, justo con las tres medias juntándose perfectamente, bueno, y como ya incluso el viernes, ¿no? Nos dio entrada por lo que sería el primer patrón de compra 1, pero bueno, con más seguridad por encima de la zona de 4,65, ¿no? Que es la zona del máximo relevante este previo, bueno, ya se le despejaría un poco el camino y bueno, que también tiene bastante potencial, ¿no? Manigen está igual, ¿no? La caída muy vertical, pero bueno, ya aquí nos ha dejado lo que sería, bueno, esta semana probablemente esta vela de aquí de la semana 20 se convertirá en mínimo relevante, ¿vale? Lo que sería un doble mínimo que podría dar por finalizada esta etapa 4 y ya queriendo iniciar lo que sería una etapa 1, ¿no? ¿Vale? Con estas dos bottom tail que nos ha dejado estas dos últimas semanas. Y bueno, por encima de ella, bueno, nos daría entrada con un movimiento bastante interesante, ¿no? Bueno, aquí en diario, bueno, se ve bastante claro, ¿no? Aquí, bueno, tuvo este primer movimiento potente que como siempre decimos, siempre que surgen los movimientos potentes desde abajo, lo normal es que suelan corregirlo casi en su totalidad, ¿no? Como hecho así, y que este segundo sea el bueno, ¿no? Aquí, bueno, esta etapa 4 finalizado aquí ya, tendríamos una etapa 1, bueno, y vemos cómo el precio se resiste, ¿no? A perder la media de 20, que ya claramente es alcista, ¿no? Lo que sería el acumulamiento, ¿vale? Y tendríamos, bueno, una entrada por encima de la zona de los 2,50 con un recorrido bastante interesante, ¿no? Quería comentar otra que hemos seguido bastante tiempo y que parece que se vuelve a poner en disposición de poder ser interesante, ¿no? Que es Zen, ¿no? Ya lo comentamos en el mes de marzo, bueno, incluso aprovechamos este movimiento de aquí y esperábamos que nos diera el fallo de patrón de venta 1 en semanal, bueno, como ya nos lo dio en esta zona, incluso dejándonos un doble mínimo e iniciando lo que sería ya una etapa 1, ¿no? En diario, bueno, lo vemos bastante más claro, ¿no? Bueno, este es el primer movimiento potente que tuvo en el mes de marzo y bueno, que tiene una corrección, lo que sería una etapa 4, ¿vale? Que ha finalizado con este doble mínimo y ya tendríamos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, bueno, y tendríamos posibilidad de buscar lo que sería el primer patrón de compra 1, bueno, si nos diera el lunes una entrada por encima de la zona de 1,81, ¿vale? Porque eso supondría, bueno, que no perdemos en esta inhalación la media de 20 y que ya podríamos iniciar la etapa 2, que bueno, tendríamos la confirmación por encima de la zona de los $2, ¿no? El valor también con un recorrido bastante interesante, ¿no? Primero hasta la zona de los 2,60, bueno, la zona de los 3, ¿no? Pues bueno, poco más, ya os digo, os dejo una lista amplia para que la seleccionéis y
lo más importante, que seáis riguroso con la estrategia, ¿no? En este tipo de valores que son bastante volátiles. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el resumen semanal de trading de la número 83 ya de la plataforma sixmentor.com. Esta semana, bueno, pues ya sabéis, los miércoles tenemos el encuentro de meeting con la versión para los suscriptores premium. El jueves tenemos jueves bursátil presencial aquí en Oviedo, Las Caldas, así que si estás por Asturias, pues te esperamos por allí, es acceso libre y charlaremos 1 hora y media de los mercados de una manera bastante informal y pasamos un rato muy interesante y muy agradable. Ya sabéis que en las formas de comunicación con nosotros es a través de las distintas redes sociales, todas, vamos, con Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, y a través de info@sixmentor.com. Así que nada más, que tengáis un buen resto de domingo y una muy buena semana de trading. Cuidaros. Chao. Venga, hasta luego. Chao.